Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que hoy, por razones necesarias de producción, estamos grabando. Este programa hoy no es en vivo, hoy es grabado, lo cual va a ser la delicia de todos aquellos que no les gusta que conteste preguntas. Bueno, hoy no va a haber, pero sin embargo respondo como siempre a sus correos y a sus mensajes que amablemente me hagan el favor de hacer y de escribirme, porque tengo en este momento en casa de ustedes la misma computadora abierta, escuchando también el programa al mismo ritmo que ustedes lo están escuchando allá en sus casas, en sus trabajos, en sus autos. Yo lo estoy haciendo también en casa y respondiendo de inmediato sus amables comentarios de siempre. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de los micrófonos y la señal de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM aquí en la capital de la República y su zona metropolitana, en alguna que otra ciudad del país. Ya sabes, mi pelea constante contra los autos. Por supuesto, llegamos a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo México y a todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx, recordándoles, por supuesto, aunque no estemos en vivo, lo estoy siguiendo el programa, nuestras vías electrónicas de comunicación a través del correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com y el Facebook Villalpando y la Historia, en este sábado, en el cual es casi el sábado víspera de nuestro cuarto aniversario. La semana que entra, como lo había yo anunciado, haremos un programa especial y en él voy a pensar cuál será el mecanismo más adecuado. La editorial Grijalbo, que ha publicado mi más reciente libro, denominado Maximiliano el Juicio de la Historia, me ha permitido obsequiar 10 ejemplares que tendré aquí para dedicarlos a las personas que se hagan, no sé si la palabra es acreedor o merecedor, a quien se lo gane según algún tipo de procedimiento que en estos días voy a idear para que esté al alcance de todos ustedes. Yo sé que con cierta injusticia, porque va a beneficiar indudablemente a los que viven aquí y más seguramente a los que viven por aquí más cerquita de las instalaciones de Radio Fórmula, pero bueno, yo aquí los dejaré para que pasen a recogerlos ya autografiados en el transcurso de la semana siguiente. Pero esto ocurrirá el sábado próximo, que conmemoraremos 4 años gracias a ustedes de estar al aire en los micrófonos de Radio Fórmula a través del programa La historia que quiero vivir. Pero hoy vamos a continuar con el tema que estábamos tratando de la conquista de México. Nos quedábamos la semana pasada justamente en el momento en que Hernán Cortés decide avanzar al interior del territorio que después será México, gracias a esa estratagema jurídica por medio de la cual, al fundar la Villa Rica de la Veracruz, pudo librarse de la obediencia que tenía deber hacia Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, y que de inmediato le va a permitir avanzar, encontrándose primero con los totonacas, allá en la ciudad de Zempoala, en Veracruz, que lo van a recibir muy bien, y va a permitirle a Cortés entender, que es lo que remataba yo el capítulo anterior hace 8 días, que el gran conflicto interno que vivían las diversas naciones prehispánicas en el territorio de lo que hoy es México, consistía en el odio tremendo que la gran mayoría de ellas tenían hacia el pueblo mexica, hacia los aztecas, simple y sencillamente por la terrible razón de que los aztecas dominadores les exigían tributos muy pesados, cargas muy difíciles de sobrellevar, particularmente en especie, que es lo que se producía en cada lugar, pero sobre todo en hombres y mujeres, en jóvenes varones, en jóvenes muchachas, que eran requisados literalmente por los aztecas, los hombres para ser destinados al sacrificio humano, las mujeres para ser destinadas al servicio o la esclavitud. Esto era algo terrible para los diversos pueblos que poblaban esta región de lo que hoy es México, y por ello vieron en Cortés una posibilidad de librarse del autoritarismo, del despotismo, de la dictadura azteca, que los tenía sumidos literalmente en el miedo. Claro, los aztecas eran un gran pueblo, muy numeroso, militarmente hablando muy bien preparado, vencedor, que tenía
facilidad para la guerra y que había logrado imponer su dominio mediante el terror, obligándolos inclusive a lo que conocemos como las famosas guerras floridas, ¿se acuerdan? Que en la primaria nos las enseñaron muy bonitas. Cada 20 días se pactaban y iban a hacer la guerra y siempre ganaban los aztecas. Bueno, siempre ganaban los aztecas porque los tlaxcaltecas y los huejotzingas, que era contra quienes se desarrollaban estas batallas, pues se dejaban ganar porque de otra manera les hubiera ido peor. Y simple y sencillamente pues se trataba de capturar prisioneros vivos que serían llevados a Tenochtitlan y después de un tiempo pues pasados a cuchillo en el templo mayor en un sacrificio ritual humano. Esto lo va a detectar muy bien Cortés y le va a permitir ir ganando aliados, como va a ocurrir primero ahí mismo en Zempoala y más adelante en la ciudad de Tlaxcala, que a pesar de que algunos tlaxcaltecas a los que encabezaba aquel joven y mítico guerrero Xicoténcatl el joven se opusieron a él, pero sin embargo Cortés los derrotó y los gobernantes de esta ciudad tlaxcalteca, que era 4 personajes llamados después el Senado de Tlaxcala, decidieron adherirse, aliarse a Hernán Cortés, quien les va a dar trato preferencial, un trato de aliados, y con ellos, con la gran cantidad de indios aliados que se le van a unir, con ellos va a ser posible finalmente la conquista, haciendo realidad ese pues una especie de chiste local que contamos los mexicanos de que la conquista la hicieron los indios. Es auténticamente cierto. Después Cortés avanzó hacia la ciudad de Cholula, en el actual estado de Puebla. Ahí se enteró de que le preparaban una trampa y decidió anticiparse. Hizo una matanza enorme de cholultecas. Se dice que fueron 4 o 5 mil los que fueron asesinados por las tropas de Cortés. Pero particularmente, fíjense, los que se dedicaron a saquear y a matar tlaxcaltecas no fueron los españoles. ¿Saben quién fue el autor de la masacre? Sí, por órdenes de Cortés, pero los que los ejecutaron con sus propias manitas fueron los tlaxcaltecas, sus rivales acérrimos. Recuerden que Cholula y Tlaxcala, vean ustedes en un mapa, están muy cerquita una de la otra. Son ciudades enemigas. Los tlaxcaltecas aprovecharon la oportunidad para vengarse de los cholultecas y son los que cometen los crímenes más terribles, claro, permitidos y ordenados por Cortés. Es decir, él tampoco se escapa de la responsabilidad, pero esto lo va a permitir, pues, asegurado la retaguardia, avanzar hacia Tenochtitlan. Para ello, pues había varios caminos, pero decidió ir por el más difícil. Podía, por supuesto, haber rodeado hacia el norte y desembocar por los llanos de Apan en Hidalgo. Podía haberse ido hacia el sur y desembocar por Cuautla y por Cuernavaca, la actual Cuernavaca. Pero él decidió mejor seguir de frente, subir la cordillera, pasar entre los 2 grandes volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y de ahí, de alguna manera, desembocar hacia la ciudad azteca, lo cual fue una hazaña de veras inmensa, ¿eh? De todos los que iban ahí, 400 y pico españoles, en ese momento cerca de unos 20, 30 mil indígenas aliados, y Cortés decidió arriesgarse y subir, trepar literalmente por la cordillera, por la sierra, y llegar hasta el punto que hoy conocemos como Paso de Cortés, entre los 2 volcanes, en donde sucedieron 2 prodigios maravillosos. Primero, un español, Diego de Ordaz, que iba con Cortés, le pidió permiso al conquistador para poder, hoy diríamos, escalar, hacer alpinismo y subir al Popocatépetl, con otros 7 u 8 españoles, otra decena de indígenas tlaxcaltecas que se animaron, pues amigos, sin spikes, sin ropa térmica, sin nada de lo que hoy utilizan los escaladores, los alpinistas, subieron hasta la cúspide del Popo, llegaron hasta el cráter y aún se metieron al cráter y sacaron azufre necesario para hacer pólvora. Díganme si no esto es verdaderamente una hazaña humana tremenda e irrepetible. Nadie más lo ha hecho. Cortés se convirtió entonces en un verdadero genio de la guerra. ¿Cómo hacer pólvora? ¿Cómo conseguir los elementos químicos necesarios para que sus cañones y sus mosquetes funcionaran?
Cuando no había pólvora que conseguir en ese momento, pues había que fabricarla. Y para la pólvora se requiere azufre, y el azufre estaba en abundancia dentro del cráter del volcán, y hasta allá subió Diego de Ordaz, entró al cráter, sacó lo necesario y regresó. Una, pues, de las muchísimas hazañas humanas, tanto que españoles como indígenas acometieron, porque con Diego de Ordaz, que es el nombre que recordamos, iban otros 7, 8 españoles, pero también iban otros 10, 12 indígenas tlaxcaltecas que también subieron hasta la cúspide del Popocatépetl, sí, repito, la ropa térmica necesaria, ¿eh? Estos eran hombres, los de entonces. Bueno, bajaron, y de pronto, cuando venían avanzando sobre Paso de Cortés, se abrió el panorama, el cielo se despejó, y vieron a lo lejos la magnífica imagen que bien relata Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de que a lo lejos admiraron un gran lago, en medio del cual había muchos islotes, y en uno de ellos se veía brillante, enorme, gigantesca, la gran ciudad de Tenochtitlan. Pero de esto hablaremos enseguida. Ya estamos de nueva cuenta aquí, amigas, amigos. Recuerden que este programa del día de hoy es grabado, de la historia que quiero vivir. No estamos en vivo, pero sin embargo estoy respondiendo sus amables comentarios y mensajes que me hagan el favor de enviar, ya sea al correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com o bien al Facebook Villalpando y de Historia. Repito, un programa grabado en la víspera del de aquí a 8 días, que lo haremos por supuesto en vivo, en el que conmemoraremos, recordaremos, celebraremos, festejaremos el 4º aniversario de este programa. Ya 4 años seguidos, continuos, gracias a ustedes. Estaba haciendo cuentas y me he fijado que en estos 4 años, de 52 semanas cada uno de ellos, solamente en 2 ocasiones no hemos tenido programa. Con motivo, por supuesto, se recordarán de los Juegos Olímpicos que suspendimos, pero fuera de ahí, llevamos exactamente 206 programas consecutivos. Es decir, verdaderamente, pues se debe a ustedes y al entusiasmo de ustedes. Se los aprecio enormemente. Pero bueno, vamos a seguir. Desde allá, desde Paso de Cortés, cuando avanzaban rumbo hacia el otro lado de los volcanes, lograron vislumbrar a lo lejos la gran ciudad, el Valle de México completo, el lago en el centro y la ciudad en su centro. Bueno, fabulosa vista que a los propios españoles los llenó de asombro. Se dieron cuenta que era una ciudad más grande que cualquiera de las que ellos conocían. En cuanto entren a ella, poco más adelante, también van a comprobar primero que tiene más población que cualquier ciudad que hasta ese momento han visto allá en Europa. Es una ciudad, la de México, Tenochtitlan, que tenía casi cerca de 300,000 habitantes. Para entonces Madrid es un pueblito de menos de 30,000 habitantes. Imagínense ustedes, Sevilla no pasa de 60,000. Cualquier ciudad europea se queda chica ante la enormidad poblacional ya en ese momento de México Tenochtitlan. Somos una ciudad grande hoy en día. Bueno, lo hemos sido siempre. Recuerden, amigos, que hay algo bien importante. Cuando se funda la Ciudad de México, allá en el año de 1525, Tenoch y quienes lo acompañaron, sin ser urbanistas, sin ser políticos de los de ahora, sin necesidad de una Secretaría de Desarrollo Inmobiliario, ni de Desarrollo Urbano, ni nada de esas cosas, decidieron fundar, fíjense qué hazaña, una ciudad, no un pueblito, no un villorrio, no un chocerío, una ciudad. Y además lo hicieron en una isla en medio de un lago. Esto es puntada verdaderamente que reta a cualquier compromiso urbanístico, Fundaron una ciudad desde el primer momento y así se conservó y así comenzó a crecer, y por eso hoy tenemos la gran ciudad que somos hoy en día, porque desde nuestro origen primero se decidió que fuera ciudad, no pueblo. Bueno, los españoles estaban impresionados. Bernal Díaz del Castillo, que es un gran cronista que seguramente muchos de ustedes leyeron o se enteraron en la secundaria, en la prepa, y que vale la pena leer porque a pesar de ese estilo arcaico de escribir en español, es una aventura magnífica y maravillosa, la propia historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Narra que quizás el momento más
emocionante y estrujante de esos días es cuando entran a la Ciudad de México. Lo van a hacer, digámoslo hoy en día en términos prácticos para que ustedes se ubiquen, a la altura de lo que sería la estación del metro San Antonio Abad. Allí sobre la calzada de Tlalpan, ellos venían de Iztapalapa, llegaron a lo que hoy es San Antonio Abad, a dar vuelta a la derecha. Imagínense que ustedes vienen por ahí y se ingresan a la calzada de Tlalpan y luego van a desembocar a la calle que hoy es, claro, en sentido contrario, Pino Suárez. Ya sé que el sentido de hoy te lleva a 20 de noviembre. Bueno, imagínense que ustedes entran por Pino Suárez al revés del sentido de la circulación vehicular que tenemos en este momento, pero ingresaron pues por una calle muy ancha. Para empezar, estaban impresionados por las calzadas que los aztecas habían construido para comunicar el islote central de la ciudad con los otros islotes y con la tierra firme, calzadas por las cuales se podía transitar, y una de ellas por la de Iztapalapa, que es la que ellos emplearon, desembocaba justamente hasta San Antonio Abad. Hoy en día, ahí doblan a la derecha e ingresan por esta calzada magnífica que, observen ustedes la anchura que tiene actualmente la calle Pino Suárez, que es la misma anchura que tiene la calzada de Tlalpan en su primer tramo. Esa era la propia anchura natural de la calzada azteca. Los españoles, cuando después construyan la Ciudad de México, van a hacerlo exactamente sobre la misma traza de la ciudad mexica. Es decir, es una calzada anchísima, enorme. Así es Pino Suárez. Caminen por ella y vean lo que hay de extremo a extremo entre una acera y la otra. Pues son 4 o 5 carriles, tanto que hoy sirve para tener 2 de ellos ocupados para mesitas, otro más para las bicicletas y todavía 3 o 4 para los automóviles. Vean el tamaño de ancho de esta calzada, y así era en tiempos de los aztecas. Por allí ingresarán Hernán Cortés y todas sus huestes, con todos sus soldados, con todos los indios aliados, y en ella también vendría a encontrarlo Moctezuma. Pero narra Bernal Díaz del Castillo que el momento más emocionante es cuando ellos van entrando, admirando todo aquello que están viendo que ningún ojo europeo había visto jamás, que ellos son los primeros en la historia que ven aquella ciudad enorme, gigantesca, espectacular. Pero además no solamente se fijan en las construcciones, van caminando, se ven que al frente observan una gran pirámide que es el Gran Teocalli, sino que lo que hay a sus lados, además de ser edificios magníficos, está lleno de gente que han salido a ver a los extraños, a los extranjeros que están entrando a la ciudad. Este encuentro visual es verdaderamente dramático, y Bernal Díaz del Castillo narra cómo ellos, por una parte, no dejaban de ver el panorama de construcciones que estaban a su lado, la anchura de la calzada donde decía que cabían los 13 caballos que iban todos en línea recta, imagínense la anchura de la calzada, pero al mismo tiempo que lo que hoy llamaríamos las banquetas, las aceras, estaban repletas de aztecas que habían salido a verlos, y los españoles iban verdaderamente sobrecogidos de miedo, de sorpresa al mismo tiempo, de admiración, porque no sabían si estaban entrando a una trampa, no sabían si toda aquella gente que estaba allí reunida era capaz de en ese momento echárseles encima y matarlos. Sorprendidos, azorados, mirando los rostros de los aztecas, que a su vez también hoy sabemos, según la propia visión de los vencidos, también estaban mirando y admirando a los extranjeros, también sorprendidos, sobrecogidos de espanto, pensando que eran dioses que venían, luego viendo a los indios tlaxcaltecas que eran verdaderamente feroces, eran sus enemigos. Es decir, era una mutua sorpresa. Los dos bandos, el pueblo azteca y los conquistadores con sus indios aliados, estaban verdaderamente sorprendidos, azorados de verse mutuamente ingresando por las calles de la ciudad, y en el fondo de ella, de la avenida hoy Pino Suárez, a la altura más o menos entre República del Salvador, más o menos un poquito más allá, donde hoy se encuentra el templo de Jesús, la iglesia de Jesús, allí lo está esperando Moctezuma. Y este momento es capital. Recuerden, amigos, que los mexicas piensan
que Sutlatoani Moctezuma es un semidios. Es un hombre al cual se le debe obediencia, respeto absoluto, y que nadie lo puede ni siquiera ver, mucho menos lo pueden tocar. Y cuando se encuentran frente a frente, Moctezuma, que viene en andas, estas sillas de carga que son portadas por varios indígenas que la llevan en sus hombros, es colocada en el suelo. Moctezuma desciende de ella. Los españoles se dan cuenta, como lo narra Bernal Díaz del Castillo, que Moctezuma tiene un gran manto, un gran penacho, que viene calzando unos guarachitos como de oro, y que hay indios que ponen a su paso mantas para que no pise la tierra, el suelo, y que todo mundo cuando pasa Moctezuma agacha la cabeza y le rinde una especie de tributo de reverencia. Y en cambio Cortés desmonta de su caballo, se apea, avanza hacia Moctezuma, y en lugar de, como los demás aztecas, de inclinarse a hacer una reverencia, de plano lo toman por los brazos, le da un abrazote, y esto para los aztecas es verdaderamente algo que los deja azorados por completo. Ellos pensaban, ellos creían que si alguna persona osaba tocar al Tlatoani caería fulminado por un rayo. Perdón, ellos pensaban, ellos creían que si a alguien le faltaba el respeto, pues en ese momento pasaría algo tremendo y moriría ese hombre. Y de pronto se dan cuenta que no pasa absolutamente nada. Que Moctezuma, al contrario, es un ser humano como cualquier otro. En ese momento perdió su calidad de ser místico, de ser divino. Y Cortés se dio cuenta de que en este momento se había hecho un silencio sepulcral, de que en ese exacto momento de pronto había ganado una batalla muy importante sin disparar un solo tiro, porque Moctezuma estaba literalmente a sus pies, sometido, avasallado por completo, que no pondría resistencia. Pero de esto, amigos, hablaremos enseguida. Y estamos aquí, amigas y amigos, en este tercer bloque del día de hoy, de la historia que quiero vivir, en un programa grabado, como lo he comentado, por razones de producción, que necesitamos prepararnos para el especial que tendremos dentro de 8 días, cuando conmemoremos juntos el 4º aniversario de este programa, de su programa, La Historia que Quiero Vivir. Pero también les recuerdo que al mismo tiempo que estoy siguiendo yo, escuchándome a mí mismo en casa el programa, estoy respondiendo sus amables mensajes y comunicaciones que me envían, ya sea a través del correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com, o bien a través del Facebook Villalpando y la Historia. Hoy que estamos platicando acerca de la conquista y que ya vimos, o bueno, más bien ya escuchamos cómo Cortés ingresa a la Gran Tenochtitlan, cómo hay una sorpresa enorme entre los dos bandos, los españoles y sus aliados que van entrando por lo que hoy es la avenida Pino Suárez, y los aztecas que están a los lados, en las orillas de esta gran calzada, mirando también todos con mucho asombro. Al contrario, el español se sorprende de ver a los aztecas se sorprenden de ver al español, y finalmente se da el gran encuentro entre Moctezuma y Cortés, en el cual inmediatamente don Hernán Cortés comprendió que tenía dominado, sometido a Moctezuma. Tanto que Moctezuma pues los invita a pasar al centro, digámoslo así, a la gran plaza de Tenochtitlan, en donde hay varios palacios, además del Templo Mayor, y le asigna a Cortés como residencia, como habitación, el propio palacio que había sido de su padre, el palacio de Axayacatl, porque él ya tiene lo que se llama las casas nuevas de Moctezuma. Fíjense, las casas nuevas de Moctezuma, donde vivía Moctezuma, que es la sede del poder, es exactamente el mismo terreno hoy en día en donde se encuentra el Palacio Nacional. Allí es las casas nuevas de Moctezuma, que es desde donde gobernaba, desde donde reinaba, valga la palabra, desde donde dirigía su gran imperio, donde hoy está el Palacio Nacional. Enfrente de la plaza, donde hoy, digámoslo así, es el edificio que ocupa el Nacional Monte de Piedad. ¿Se acuerdan? En la esquina de la Plaza de la Constitución, exactamente entre la calle de 5 de Mayo y la de Tacuba, allí se encontraba el Palacio de Axayacatl,
el viejo palacio de gobierno que había construido el propio Axayácatl, padre de Moctezuma. ¿Se acuerdan de la cronología de los reyes aztecas, verdad? Que es muy bonita, que por lo menos en mis tiempos de primaria nos las hacían aprender de memoria para conocer a todos los que habían gobernado el imperio mexica. ¿Se acuerdan? El primero, el propio Atenor, por supuesto. Después enseguida siguió Acamapixtli, Huitzilihuitl, Chimalpopoca, Izcoatl, Moctezuma Ilhuicamina, Axayácatl, Tizoc, Ahuizotl, y después Moctezuma Xocoyotzin, los sucederá Cuitláhuac y por último Cuauhtémoc. Esto, a mí, amigos, me lo sé así desde primero de primaria, que era algo así como una especie de ritual que había que saberse, ¿eh? Toda la genealogía azteca. Pero bueno, Axayácatl había construido ese palacio, allí van a instalar a Cortés y a todo su ejército, todos apretados pues seguramente, todos los demás indios tlaxcaltecas fueron invitados a permanecer fuera de la ciudad, Cortés accedió, y en el propio palacio pues ahí vivían los 400 y pico de españoles. Ahí va a suceder un hecho importantísimo que es políticamente empleado por el propio Hernán Cortés para justificar lo que va a hacer después. Recuerden que es un hombre culto, que conoce de historia y que conoce de derecho. Recuerden que esta artimaña de sabiduría la empleó para poder en Veracruz constituir el municipio que lo va a librar de la obediencia que debía al gobernador de Cuba, que lo va a vincular directamente con el rey, que el rey Carlos V de Alemania y I de España va a aprobar esto que hizo Hernán Cortés, y ahora decide utilizar también sus conocimientos para fingir más o menos que está en Europa y que él es el representante de un monarca muy poderoso y que se encuentra con otro monarca que es Moctezuma y al cual le va a imponer una condición jurídico-política muy especial que en la Edad Media se usaba, que se llama el pacto de vasallaje. Obligó o convenció o sedujo, como ustedes quieran, a Moctezuma a que se convirtiera en vasallo de Carlos V, a que aceptara ser súbdito de Carlos V, a que se reconociera como en obediencia a Carlos V. Y Moctezuma aceptó. Firmaron inclusive un papel, claro, firmaron, cuando digo firmaron es que a Moctezuma le llevaron la mano para poner una X con un símbolo, ¿verdad? Y en él Moctezuma se declaraba vasallo, súbdito de Carlos V. Con esto, con este pequeño acto, pero para Cortés muy importante porque de alguna manera era exactamente lo que había sucedido en la vieja Europa durante toda la Edad Media con los señores feudales que se reconocían entre sí vasallajes y que había una especie de pirámide de vasallos que en la cúspide estaba el rey, hacia abajo los demás señores, los duques, luego seguía los marqueses, luego enseguida los condes, los barones, los señores. Pues así pensó que funcionaría en el caso de México. Al haberse sometido, al haber aceptado el vasallaje Moctezuma, al haberse transformado y declarado que aceptaba ser sumiso y fiel a Carlos V, Hernán Cortés pensaba que la conquista había quedado culminada, que políticamente era eso más que suficiente para dar por terminada la conquista de México. Hago un paréntesis. Esto que hizo Cortés, que era un uso medieval, que era una práctica común durante la Edad Media, va a ser muy criticado en su propio tiempo, un tiempo ya moderno, renacentista, inclusive por los propios sabios españoles, como el famosísimo sacerdote agustino Fray Francisco de Vitoria, que van a decir claramente que si un rey se somete a otro, el sometimiento no vale para el pueblo. Esto es una revolución en su momento, con el cual se va a criticar lo que haga Cortés. Se le va a decir claramente que el que Moctezuma se hubiese sometido a Hernán Cortés no significa que los demás aztecas tengan que someterse también. Pero Cortés todavía no lo entiende esto, aún no llega la crítica, apenas lo acaba de hacer y él está muy contento y muy ufano, tanto que le escribe a su majestad el rey su segunda carta de relación diciéndole casi como Julio César: Vini, vidi, vici,
facilísimo, majestad, llegué a la Ciudad de México, entré y los conquisté tanto que Moctezuma ya se declaró vasallo. Pero bueno, así pensaba Cortés. Sin embargo, la historia se fue por otro lado. Ustedes recordarán, amigos, que bueno, Diego Velázquez todavía no estaba informado del cambio de condición, todavía pensaba que Cortés era un rebelde contra él, porque finalmente, bueno, el propio don Hernando, cuando quemó sus naves para que ningún hombre pudiese regresarse, se guardó de conservar una sola que envió a España con la primera carta, con aquellos regalos que platicábamos hace 8 días de oro y de plata, y con esto, bueno, el rey estuvo enterado, y el rey contestará de inmediato autorizándole lo que está haciendo, pero todo esto se hace sin pasar por Cuba, así que el pobre Diego Velázquez, que pensaba simplemente que Cortés lo había desobedecido, decidió enviar una expedición al mando de su amigo Pánfilo de Narváez, casi 900 españoles, que vengan a castigar y a poner en orden a Hernán Cortés. Van a desembarcar en Veracruz, claro, se van a enterar inmediatamente de México, digo, inmediatamente con este sistema de comunicación que tenían establecido a través de indios portadores que iban, corre kilómetros, se relevaban por otros y así en un par de días llegaban las noticias muy rápido a la capital y Cortés pues va a salir con la mayoría de su ejército, que apenas son casi 400 soldados, dejando únicamente 80 en la Ciudad de México y acompañado de todos sus indios aliados sale al encuentro de Pánfilo de Narváez, a quien va a derrotar de una manera muy sencilla, ni siquiera entran en combate, ¿eh? Además, los de Pánfilo son el doble que los de Cortés por lo menos, pero sin embargo, Cortés, que es muy astuto, les manda regalar a esos soldados de Narváez cositas y coljitos de oro y de plata para que vean la gran riqueza que hay y a la cual van a poder tener acceso si se unen a Cortés. Y estos hombres, que son unos ambiciosos de primera, repito, no nos mandaron precisamente a lo mejorcito de España, estos hombres desertan de Pánfilo de Narváez, lo ponen preso y se pasan del lado de Hernán Cortés, quien va a regresar ya reforzado con unos 800 hombres más, va a regresar ya reforzado a la Ciudad de México, a Tenochtitlan, donde en su ausencia, y esta historia todos lo conocemos, pasó algo terrible, la famosa matanza del Templo Mayor, porque Pedro de Alvarado, aquel conquistador famoso que era el segundo al mando de Hernán Cortés, quien se quedó en la propia capital, se preocupó mucho cuando llegó un día de fiesta y vio que la plaza mayor de la ciudad de Tenochtitlan se había llenado de indígenas, muchos de ellos señores importantes que venían ataviados con sus macanas, con sus penachos, con todo lo que traían puesto, y de pronto, preocupado, ordenó que sus 80 hombres salieran armados con espadas y arcabuces y que en la azotea del palacio Axayácatl se colocaran cañones, e hizo una matanza espantosa de todos los que ahí estaban bailando y festejando en ese día de fiesta azteca. Esto provocó, por supuesto, el enojo terrible de la demás población tenocha, obligó a que Pedro Alvarado se encerrara literalmente en el palacio de Axayácatl, y cuando llega Cortés se da cuenta de que la ciudad está en ebullición y que hay focos de rebeldía por todas partes, y también se mete con sus nuevos soldados al propio palacio de Axayácatl, listo para combatir. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigos, de nueva cuenta de este último segmento, el día de hoy, de la historia que quiero vivir, en este programa grabado que, sin embargo, estoy respondiendo, como ya se dieron cuenta, a sus amables comentarios y correos, ya sea en la página Villalpando y Historia en Facebook, o bien en el correo electrónico villalpandohistoriador@gmail, un programa, repito, grabado por necesidad de producción, porque estamos preparando de aquí a 8 días, que espero contar con su sintonía y asistencia virtual auditiva, a nuestro 4º aniversario, celebrando que llevamos ya más de 200 programas al aire con ustedes, y gracias precisamente a ustedes. Hoy estamos platicando de la caída de Tenochtitlan, de la conquista de México, y hace un momento me quedé exactamente en el momento en que regresa Hernán Cortés de su expedición en contra de los hombres de Pánfilo de Narváez, y se encuentra la ciudad ya en un estado de efervescencia tal, porque Pedro Alvarado, su subordinado, hizo una matanza y tremenda de personajes importantes que se encontraban celebrando a alguno de sus dioses, y el pueblo está indignado, y el pueblo se ha levantado, y los tienen totalmente sitiados en este enorme palacio de Axayácatl, y sin embargo, Cortés tiene la osadía de salir de él, rodeado de algún centenar de soldados, atravesar la gran plaza, ir a buscar a Moctezuma,
para pedirle, para exigirle que calme a su pueblo, que tranquilice a su población. Y Moctezuma pues es un poco tímido en ese momento, no quiere hacerlo, tanto que provoca la ira y el enojo de Hernán Cortés, quien lo toma preso y se lo lleva de regreso al palacio de Moctezuma, y desde la azotea del mismo lo hace aparecer frente al pueblo que ya tiene llena toda la plaza y las calles aledañas, y le exige que le diga a los aztecas que se tranquilicen. Moctezuma intenta hacerlo, pero de pronto, dicen, de una pedrada lo derribaron. Alguien arrojó una piedra. Y dicen además también que ese alguien era su sobrino Cuitláhuac, el señor de Ixtapalapa, que era quien estaba acaudillando la rebelión, acusando a Moctezuma de miedoso, de una palabra muy fea en náhuatl que se llama de Cuiloni, ya se imagina usted lo que quiere decir, y pues la gente gritaba lo que serían mueras, mueras a Moctezuma, y el propio Cuitláhuac, según eso, tomó una piedra del suelo, la lanzó con muy buena puntería y la atizó exactamente en la frente de su tío, el Tlatoani. Puede ser que sea parte de verdad esta historia. Sí, es cierto que el pueblo se había levantado y que ya no tenía temor ninguno de un Tlatoani que ya había demostrado no ser un dios al momento en que Cortés lo abrazó y lo tocó. Sin embargo, al parecer también lo apedrearon y probablemente recibió alguna herida, pero no murió de esa herida definitivamente, ¿eh? Cortés se dio cuenta una vez que Moctezuma cayó víctima de esa pedrada, una buena pedrada sí, pero no mortal. Se dio cuenta que Moctezuma ya no le servía. Y hoy todos los indicios históricos en el cual coincide hasta Hugh Thomas y todos los que han examinado el caso a través de las mayores documentaciones posibles fundadas en las declaraciones de los que vieron, los que estaban allí, desde Bernal Díaz y todos los demás conquistadores que alguna vez escribieron o declararon algo, hoy es posible plantear la conjetura muy real de que Cortés decidió que Moctezuma ya no le era útil, que al contrario era para él ya un estorbo, y es Moctezuma personalmente o por sus órdenes quien mata a Moctezuma. Hernán Cortés cayó pues muerto por las órdenes de Moctezuma cayó muerto por las órdenes de Hernán Cortés. Cortés lo liquidó porque ya no le servía. Esto va a ser aquel día que conocemos como la Noche Triste, cuando Cortés decide salir de la trampa en la que está, del palacio de Axayácat, una vez que ya mató a Moctezuma, ordena que todos los soldados carguen todo el oro que puedan en el palacio porque han encontrado allí mismo un gran tesoro, y los españoles, que son verdaderamente, pues ya saben cómo son, es cuando se portan muy miserables y muy ambiciosos, se atiborran de oro. Bueno, hasta los calcetines, si tuvieran, se hubieran puesto oro. Salen cargadísimos de piezas de oro, de plata, total, de joyas, de piedras preciosas. Todos se repartieron, todos salieron de noche, estaba lloviendo, era junio. Y el propio peso de lo que cada uno traía hizo que se fuesen hundiendo en los canales, que se hundiesen las canoas en las que se habían subido, que pisaran el fango en el suelo, en los pequeños arroyuelos que había, pero sin embargo se los tragaba, porque iban pesadísimos de oro, es decir, iban vueltos millonarios, pero con ese oro se fueron hundiendo en los canales y cortaduras en el lago, porque no pudieron avanzar. Solo unos cuantos se van a salvar, bueno, unos cuantos son bastantes, son de los 1200, 1300 que estaban en Tenochtitlan, van a morir cerca de 400 españoles ese día. Los demás se van a dar cuenta que más vale vivir y arrojan el oro que traen para estar más ligeros. Algunos famosos como Pedro Alvarado, ustedes recuerdan, hasta se vuelve célebre porque utiliza una lanza como garrocha para cruzar en un puente que estaba roto de un lado a otro, en el famoso Puente Alvarado, que así se llama hoy la calle inclusive donde aconteció esa hazaña. En la continuación hacia el poniente de la calle de Tacuba, después se va a convertir en Avenida Hidalgo, luego San Cosme y luego Tacuba. Bueno, hay un tramo que se llama, ustedes recuerdan, Puente de Alvarado. Es que ahí fue donde saltó, brincó utilizando la lanza como garrocha Pedro de Alvarado, que para salvar la vida, como muchos otros, decidió arrojar el oro a los canales y al lago. Por eso, amigos, ustedes se acuerdan que cuando se hace en la Ciudad de México la línea 2 del metro,
cuando se excava precisamente toda la calle de Tacuba y después el tramo comprendido entre las avenidas Puente Alvarado, Avenida Hidalgo y San Cosme, pues se encontraron muchísimos objetos e inclusive piezas de oro y hasta algunos objetos de gran tamaño de este mismo metal. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Hace ya muchos años, allá en 1967-68, cuando era niño me tocó ver todo eso y observar las excavaciones y cómo había una gran expectación por saber qué es lo que se iba a encontrar. Y sí se encontró mucho, que es aquellos objetos que los conquistadores de plano decidieron mejor arrojar para salvarse. Esta derrota, esta huida tremenda en medio del griterío de los aztecas, de las flechas, de los truenos, de los rayos, porque estaba cayendo una tempestad enorme, pues va a terminar hasta el momento en que la madrugada ya, exactamente arribando al pueblo de Tacuba, en donde hoy es, digámoslo así, la calzada México-Tacuba y la avenida Mariano Escobedo, donde se encuentra el famosísimo Árbol de la Noche Triste, lugar en el que la tradición indica que allí se sentó Cortés un poco a llorar, un poco a lamentarse, un poco a reponerse, a descansar de la enorme derrota que les habían propiciado los aztecas, que sin embargo no supieron aprovechar la victoria, ¿eh? Inmediatamente Cortés siguió la marcha, digamos, hacia lo que hoy es Tacuba y luego Naucalpan, y en Otumba, más adelantito, un ejército azteca se presentó para intentar liquidarlos, y Cortés, ya más repuesto, organizó a sus tropas, les presentó batalla y los derrotó. ¿Por qué se dio el milagro si Cortés iba vencido? Por algo muy sencillo. Miren, amigos, buena parte de las razones de la conquista se encuentran primero en que efectivamente Cortés traía armas que los aztecas no conocían, armas de pólvora como los mosquetones y alguno que otro cañón. Segundo, también traía animales que utilizaba para las cargas de caballería que los aztecas no conocían, como los caballos, que no eran muchos. Pero había una razón más, la multitud de indios aliados, pero en Otumba no hubo, porque habían huido todos después de la Noche Triste, eran puros españoles. ¿Por qué ganaba Cortés las batallas? Por una sencilla razón, porque el concepto de guerra, de combate español, es muy distinto al concepto de guerra, de combate azteca. Los españoles combaten y matan para vencer. Los aztecas no mataban. Combatían para capturar vivos prisioneros para el sacrificio más adelante. No estaban entrenados para enfrentarse a un enemigo que mataba, sino que ellos pensaban que el enemigo iba a hacer lo mismo que el azteca, una serie de juegos y piruetas para hacer quien es más astuto y atrapar vivo al contrario. Y entonces se enfrentan dos concepciones diferentes. El azteca, que trata de tender una trampa para que el contrario caiga y le puedan un macanazo y desmayarlo y capturarlo, o el español, que con su espada de acero, de hierro, filosa, lo que hace es arremeter directamente al corazón del azteca y matarlo. En el campo de batalla, cuando descubrieron esta forma de comportamiento militar allí en Otumba, los aztecas se preocuparon muchísimos. Eran más de 10,000, eran menos de 1,000 españoles o 1,200, muchos de ellos ya heridos y lastimados, y sin embargo los españoles los hicieron pedazos. ¿Cómo? Los españoles sí mataban en combate y los aztecas no. Ellos querían capturarlos para llevarlos al templo mayor y sacrificarlos y después comérselos, pero no querían matarlos en la batalla. Ya español que había sido capturado en Noche Triste, ya los habían ejecutado, ya le habían cortado la cabeza, ya se lo habían comido, e inclusive llegaban hasta comerse y cortar la cabeza y ponerla por ahí a un caballo, fíjense, hasta eso llegaron. Pero esta concepción del arte de la guerra tan distinto va a ser causa de que la guerra para los españoles sea, en este momento, ciertamente sencilla, porque los indígenas no matan, quieren capturarlos, los españoles sí matan. Va a llegar, por supuesto, a Tlaxcala Cortés y va a encontrar nuevamente la amistad de los tlaxcaltecas que por encima de verlo derrotado prefieren tenerlo como aliado con tal de combatir al enemigo común ya en ese momento, que son los aztecas a quienes odian. Y Cortés va a aprovechar la ayuda de Tlaxcala y va a comenzar la nueva expedición, en la cual va a recobrar las fuerzas y va a intentar la reconquista de Tenochtitlan, tema del que hablaremos muy pronto, pasado el aniversario, por supuesto,
Por hoy, amigas y amigos, muchas gracias por su atención. Le aprecio muchísimo, como siempre, a Daniela García en la producción. Y ustedes, amigos, no lo olviden, la semana que entra, si Dios lo permite, aquí nuestro cuarto aniversario de la historia que quiero vivir. Hasta pronto.